Sí, la bienvenida ahora sí a Comunistas en la pantalla de Bravo TV. Son las 20:27. Bueno, a mí, mi producción me dice que puedo decir que va a estar con nosotros dentro de unos minutos nada más Victoria Montenegro, así que tengo una silla lista para esperarla y tengo a 3 camaradas a mi alrededor a quienes ya voy a saludar y voy a pedirles que se presenten como es habitual en este programa. Fernando, bienvenido, ¿cómo estás? Y recordame quién sos. ¿Cómo estás, Juan? Fernando Rosso, periodista de izquierda, orgullosamente de izquierda y en un día como hoy más todavía. Muy bien, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Andrés, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mi nombre es Sergio. Sergio, discúlpame. Tengo mucha gente, te pido mil disculpas. Sergio Está muy Zabalza bien, con es un nosotros. fallido, después lo vamos a interpretar, Sí. porque Sí. soy psicoanalista y espero hoy poder hablar de la imposibilidad de un duelo y por qué es necesario juntarse, abrazarse, si es necesario llorar, por algo que es imposible, que es precisamente hacer un duelo. Gracias, Sergio. Julián, ¿Qué buenas tal? noches. ¿Cómo Bienvenido están, también. queridos camaradas? Bueno, mi nombre es Julián Fava, me dedico a la filosofía, soy profesor universitario y hace algunos años, hace unos 10 años, tuve una beca, no lo conté hasta ahora, pero lo voy a contar, precisamente en Berlín, en el archivo Benjamin. Walter Benjamin es un filósofo que se ha dedicado, entre otras cosas, a pensar la memoria y a pensar la resistencia, ¿no? En momentos en los que le tocó vivir a él, que es alrededor de 100 años, en una Europa en la que había ascendido el fascismo, ¿no? Y había ascendido el nazismo en Alemania, ¿no? Digo, vamos a estar hablando de eso también, de este 24 de marzo, que conmemoria, verdad y justicia, desde luego. Claro que sí, te tocó ya una Berlín que no tenía este muro, ¿no? No, Ya exacto, era una desde Berlín luego. unificada. Así es. Les voy a pedir a los 3 sus impresiones sobre la marcha de hoy, porque sé que los 3 estuvieron allí. Me interesa, bueno, todo, ¿no? Sus impresiones, pero también qué tan masiva la vieron, porque las imágenes que pudieron observarse desde drones, por ejemplo, hablan de una multitud realmente muy importante. Bueno, es difícil comparar año a año, pero viene siendo muy grandes las marchas. Sí, impresionante, realmente, siempre el 24 de marzo la concurrencia es multitudinaria. En este año, a mi gusto, fue mayor que otras veces y el tono, que desde mi punto de vista no es exactamente una fiesta porque está intentando reemplazar algo que es imposible porque estamos hablando de desaparecidos, pero el tono es de alivio, de reparación, de encuentro, de amistad, de esto que sostiene una democracia. Esto no se me ocurre a mí, aquí hay un filósofo, esto lo dice Aristóteles, la filía, la amistad. La amistad es lo que constituye una democracia y esta amistad es nuestra mejor arma. Fernando. Sí, hay detalles que uno que tiene cierta gimnasia de ir a movilizaciones que se va dando cuenta, ¿no? Ya cuando vas para el subte, si lo puedes tomar o no lo puedes tomar, claro, ya es un tema. Hay medidas, Y ¿no? entramos, cuando entramos a los empujones, ¿no? A los buenos empujones. Ya era eso una cosa distinta a otras movilizaciones, obviamente el 24 de marzo siempre nos tiene acostumbrados a que sea así, pero bueno, la verdad es que venimos de una experiencia y veníamos de un nuevo intento, que seguramente vamos a hablar después, de instalar otro discurso más reaccionario, ¿no? y cuestionar la idea del 24, y me parece que a todas esas maniobras ya habían fracasado el año pasado. Gran parte del pueblo argentino le respondió con contundencia, con calles masivas, que cuando no se puede cuantificar quiere decir que estuvo bien. Digamos, cuando no sabes si fue mucho o un montonazo, quiere decir que estuvo bien. Y también ahí la pregunta, me parece, es cómo se transmite una experiencia, ¿no? Y cómo se transmite una memoria. Digo, yo crecí, como tantos crecimos en democracia, y cuando, digo, perdón que sea autorreferencial, pero digo, esto es algo menor, pero digo, cuando hice el secundario, era la década del 90, los 70 habían quedado muy atrás, ¿no? Y parecía ser que eran parte casi como del siglo XIX. Y hubo una memoria de reparación, desde el punto de vista de la transmisión, precisamente, de una memoria histórica, de experiencias históricas que volvieron a poner en discusión los 70s y repararon con memoria, verdad y justicia desde el Estado, ciertamente, ¿no? Recuperando luchas y reivindicaciones, y me parece que la marcha del 24 es una marcha en la que uno
en mi caso digo, yo vivo muy cerca de Avenida Independencia y 9 de Julio, estoy como cerca del centro, pero ya desde el mediodía uno veía a las personas marchando, todo, y fui, digo, con mi mujer, con mi hija que tiene 5 años, a propósito del Día de la Memoria. Y ese encuentro, esa reunión, es parte de la construcción del lazo social, casi como parte de los anticuerpos frente al avance del autoritarismo, ¿no? Y hay algo del encuentro, de la celebración, para decirlo en el sentido pleno, que tiene que ver con una forma también de transmitir una memoria y transmitir una experiencia. Sí, esto es indispensable. Hay quienes dicen hay que mirar para adelante. Esto es puro cinismo. No se puede mirar para adelante si no sabes quién sos, si no sabes de dónde venís, si no has construido una historia. Precisamente si yo quiero mirar para adelante, queremos mirar para adelante. Hay que tener espejos retrovisores, ¿no? Bien, qué linda metáfora. Perfecto. Sí, tal cual. Pensaba también que en una manifestación como la de hoy se marcha, es una unidad en la diversidad, ¿no? Porque la verdad es vos, bueno, te presentaba Fernando como lo que sos, ¿no? Un hombre de izquierda, pero no estaba marchando solamente la izquierda hoy, ¿no? No, marchaban. La marcha fue unitaria desde el punto de vista de toda la gente que se movilizó, cada uno fue con sus discusiones políticas o sus propuestas políticas que pueden diferir en algunas cuestiones dentro de la marcha común. Me hizo pensar este tema de la memoria porque yo creo no solamente por recordar algo atroz que nos ha pasado, por el terror y por todo eso, sino porque me parece que hay un balance que no se cierra. Sergio después lo tratará mejor desde el punto de vista del duelo, ¿no? Y todo, pero hay un balance político que no se cierra, porque yo creo que hay un hecho fundacional con la dictadura militar del país que todavía tenemos hoy. Entonces ahí hay si uno ve los datos económicos, el aumento exponencial de la deuda externa, la pérdida de 15% de los obreros industriales, el cambio en las relaciones de fuerza dentro de las empresas, de las fábricas, que es el relato que se quiere tapar, digamos, ¿no? Es los acontecimientos que se quieren tapar, con el video del gobierno, etc. O sea que no eran solamente la acción de las organizaciones político-militares que había, sino que había un proceso de insurgencia popular muchísimo más amplio y más profundo, derrotado. Ese intento, por lo menos. Después tuvimos idas y venidas, tuvimos el 2001, pero me parece que ahí hubo un hecho fundante del país que tenemos hoy y todavía lo estamos discutiendo porque está en la memoria, la dictadura, pero también está en las cosas, ¿no? De hecho, la ley de entidades financieras, que aún rige en la Argentina, fue impuesta en 1977 y todavía rige. Y hay 400 leyes que ha impuesto la dictadura en diferentes ámbitos que todavía rigen. Bueno, perdón, no, lo decías en tu columna del fin de semana, ¿no? Esto hablas de una suerte de continuidad de la política económica que todavía arrastramos desde la dictadura del 76. Claro, la idea de democracia es la derrota, es una idea de Alejandro Horowitz, que un prólogo de los cuatro peronismos, historiador, un clásico de la historiografía argentina, y habla de la democracia y la derrota en el sentido de cuestionar que triunfamos contra los militares, cuando triunfamos, hablo en términos metafóricos, el pueblo argentino cuando se movilizó y logró la democracia, pero le busca el revés de eso, dice, bueno, pero ¿cuánto de continuidad, cuánto triunfaron ellos en el programa económico que no se cuestionaba? Yo cuando leí, para mí un libro muy impactante que fue Diario de una temporada en el quinto piso, de Juan Carlos Torre, que fue como un testigo presencial del equipo de Alfonsín. Del equipo económico. Del equipo económico, ¿no? Alfonsín, en el quinto piso es donde está el ministro de Economía, en el Ministerio de Economía. Y era una discusión de cómo no moverse un ápice de los planes del Fondo Monetario, una disputa permanente entre el ala política y el ala económica, generalmente se imponía el ala económica, de moverse lo menos posible de lo que ponía el Fondo Monetario Internacional, discusión muy actual, porque podemos poner en riesgo la democracia. Entonces el terror que se había generado de una sociedad procesada, dice Horowitz, dice Uriarte, otro de los que, Claudio Uriarte, que pensó esa época, imponía ese miedo a que se tiene que aceptar lo que hay, digamos, ¿no? O sea, las condiciones estructurales que impuso la dictadura. Me parece que esa es la discusión más profunda que está planteada, ¿no? Si queremos un poco, no solamente recordar, sino, bueno, cambiar un poco las cosas. Perdón, Sergio, te interrumpí. No, es que efectivamente la dictadura llegó en el año 76 para imponer un programa económico con la excusa de luchar contra organizaciones armadas. Lo que se hizo fue cambiar el patrón de acumulación de riqueza en favor del capitalismo financiero, y de esto yo no soy especialista, pero tengo la impresión que no hemos logrado salir. Y vaya si es necesario tener memoria, porque hoy por hoy estamos padeciendo algo similar a aquel programa económico con los mismos amos y nosotros en una posición de sometimiento a los caprichos de los epígonos, en fin.
de quienes manejan las finanzas en el mundo. Por eso, a propósito de esta continuidad, la figura del desaparecido es primordial destacarla, porque los desaparecidos siguen desaparecidos. Siguen desaparecidos. Yo recordaba hoy la frase cínica y en el acto de mayor impunidad que quizás de la historia argentina, de Jorge Rafael Videla, cuando frente a las cámaras dijo: no están muertos, no están vivos, son desaparecidos. Es decir, condenando a la sociedad argentina a la mayor de las torturas posibles. Es un agujero dentro del tejido social de nuestro país. Sí, y pensaba a propósito que este gobierno arranca con una ley ómnibus, ¿recuerdan? Y allí uno de los artículos proponía que si se juntaban más de 3 personas, eso podía... Sí. Estaba prohibida la reunión de más de 3 personas. Sí. Digo, un intento de... La redacción apurada del primer proyecto. En la redacción A ver apurada si del pasa, primer ¿no? A ver si Increíble. pasa, digo, a ver si pasa. Casi, digo, este gobierno juega en el límite. En el límite de la legalidad, pero también en el límite de la democracia, digo, transita ese borde, y por eso digo, me parece en la imposibilidad del duelo, en este hueco que es imposible de llenar, a propósito de la última dictadura cívico-militar. Cada 24 de marzo, insisto, en esta transmisión de una memoria, porque es del orden, la reunión es del orden de lo celebratorio, en el sentido de una celebración, y es además intergeneracional, digo, porque hay algo ahí para empezar a discutir esto que tan bien planteaba Fernando en su nota, ¿no? Una matriz económica que termina sometiendo la potencialidad política de las resistencias, ¿no? Por eso me quería ir a aquel articulado de esa ley que no pasó, pero que Artículo apunta... 331 me acotan. Bueno, gracias, mirá, tenemos el equipo legal y técnico trabajando. No, ¿no? porque tenía Digo, 600 tenía artículos 600 más o artículos, menos, pero quedaron uno 300. apuntaba ahí, ¿no? Digo, a obturar los lazos sociales en torno a una manifestación. Creo que después lo aumentaron a 30. No sabía, qué Sí, ridículo. Ahora hasta 30 se pueden juntar. Bueno, hoy se lo sí. tuvieron que meter, bueno, en el bolsillo. Perfecto. Bueno, tenemos un poquito para que veas, lo vamos a dejar de fondo, tranquilo, no lo vas a tener que escuchar, sí lo vas a ver un poquito, a Agustín Laje, ¿no? Protagonista del video que el gobierno publica hoy desde la cuenta de Casa Rosada, tratando de poner, bueno, en discusión una serie de verdades históricas. La pregunta que me hago y que me gustaría que ustedes respondan es si la historia misma no es un campo de batalla permanente, ¿no? Y si no es un lugar de disputa justamente que en realidad nunca termina. Sí, creo que los historiadores más sagaces te dicen eso, ¿no? El pasado es una lectura que se hace del presente y una recuperación que se intenta hacer. Ahora, yo sobre este video, después, obviamente repudiable, indignante y todo lo que nos pasa cuando escuchamos estos casi 20 minutos. Perversamente oportuno, por otro lado, ¿no? También, sí, pero agarrando aspectos de verdad, por ejemplo, agarrando aspectos que es el tipo de operaciones que hacen estas derechas, o por ejemplo agarrando aspectos de que la represión ilegal no empezó solamente con el golpe militar, sino que hubo antes 1.500 asesinados por la AAA, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es un hecho. El operativo Independencia en Tucumán, Claro. sobre todo, también empezó antes, hecho por los mismos militares que después lo llevaron a grados extremos, ¿no? Entonces me parece que, ahora, sacando esa parte de indignación, a mí se me vino a la memoria una frase que es decir, si el enemigo se equivoca, no lo distraigas. Porque tengo la impresión, y las calles hoy lo mostraron de nuevo, pero no solamente por las calles, que como pasó el año pasado con el video que lo hicieron con el Tata Joffre, que Sí. fue funcionario de la dictadura y funcionario de Menem, de los servicios de inteligencia de Menem, lo tapó la movilización y después se olvidaron completamente de ese video. Nadie se acuerda de eso. Ahora le pusieron a un pibe más joven, pongamos, ¿no? A un influencer o a un intelectual, digamos, Sí, es casi como el intelectual de ellos. De ellos, los orgánicos de es ellos. el tipo que viene supuestamente, y él se presenta como alguien que viene desde hace 10 años ya trabajando en las ideas libertarias, ¿no? Por eso, pero a mí me da la impresión, sintetizando, cerrando con esto, que no lo votaron a Milei para esto. No. O una gran parte no lo votó para esto. Digamos, puede ser una batalla, perialar un sentido, pero no creo que esté ni el discurso de Davos, que fue uno de los grandes errores que tuvo, ni esto parte de lo que de ampliarse o de
lograr que cale más allá de un núcleo duro que es el que lo apoya, ¿no? Lo conocemos. Llegó nuestra invitada de hoy y quiero darle la bienvenida a Victoria Montenegro. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos. Y bueno, aunque todos te conocemos, te voy a pedir que te presentes para las cámaras de los comunistas aquí en la pantalla de Bravo TV. Bueno, yo soy Victoria, una de las nietas recuperadas gracias a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Soy hija de 2 militantes detenidos y desaparecidos, Roque Orlando Montenegro y de Hilda Torres. Obviamente estuviste hoy en la marcha y quiero que me cuentes tu impresión y cómo viviste la de hoy. Me imagino que estuviste en muchas hasta la de hoy y quiero que me digas qué notaste en particular en esta del 2025. Sí, bueno, estuve en muchas marchas desde que recuperé mi identidad. Esta fue especial, esta fue particularmente especial. La verdad es que estuve desde muy temprano y había como un sentimiento de mucha resistencia y de mucha necesidad de abrazarnos, ¿no? En la plaza. Decía Sergio, ¿no? Mucho abrazo. Y es una sensación de que mientras íbamos transitando las calles nos íbamos haciendo fuertes, ¿no? Porque la verdad es que este último tiempo es de mucha brutalidad, ¿no? Es de mucho ataque y obviamente se da esto que, bueno, que de hecho pasa, se vio en el escenario, ¿no? Las madres están grandes, las abuelas están grandes. En este tiempo perdimos a muchas referentes, bueno, Norita, Lita. Y todos los 24 siempre obviamente movilizan y es una fecha que nos llevaba hasta hace muy poco tiempo a un encuentro de nuestra comunidad, ¿no? Como pensando esa historia que conmemorábamos para no repetir, pero hoy todo eso uno siente que vuelve a estar en disputa, ¿no? Entonces vos ves, yo vi muy poco la verdad del video, pero este ataque, ¿no? En mi caso, a la memoria de mis padres, que en el caso de mi papá tengo el cuerpo, en el caso de mi mamá ni siquiera el cuerpo, no es atacar a aquellos que no tienen voz para defenderse, atacás a aquellos de lo que ni siquiera me das la posibilidad de tener los restos para probar su existencia, ¿no? Entonces, bueno, esta crueldad de la que hablaba Sergio, ¿no? Sí, la imposibilidad del duelo como la atrocidad más grande que uno puede cometer. Y quisiera ¿no? decir algo respecto de la frase nunca más, que es una frase de lucha, pero que a veces es entendida como algo que ya está solucionado. Claro. Hay un psicoanalista, Lacan, que se indignaba cuando se daba por sentado que el holocausto era algo terminado. Y de ninguna manera. No, claro. ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos tendencias caóticas que, en fin, de alguna manera nos atrae la barbarie. Es decir, nunca más quiere decir luchar, trabajar, porque puede suceder nuevamente y lo que estamos viviendo ahora lo prueba de una manera categórica. Decías, Victoria, bueno, hay temas que parece que vuelven a estar en discusión, cosas que creíamos no iban a repetirse. Una de las cuestiones en discusión tiene que ver con el número de los desaparecidos. Veamos parte del video de Agustín Laje que Casa Rosada hoy difundió. Siempre me pareció inadmisible que existiendo investigaciones oficiales llevadas adelante y actualizadas bajo gobiernos democráticos, se nos hubiera impuesto una suerte de obligación moral de mentir. Vaya locura, una obligación moral de aferrarnos a la mentira cuando en realidad lo que la historia exige es la verdad. Otra vez nos dijeron que si no repetíamos ni convalidábamos el número 30.000, eso era porque pretendíamos negar los horrores de la represión ilegal. Pero ¿a quién se le ocurrió que 8.961 o 7.300 no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y del desastre? ¿A quién se le ocurrió que no eran suficientes para decir nunca más? ¿A quién se le ocurrió que esos números por sí solos no causaban escozor? La historia debe ser completa y rigurosa. No está bien borrar de un plumazo a las organizaciones terroristas con el fin de instalar la teoría del demonio único. No está bien ocultar la situación de guerra revolucionaria que vivía la Argentina de los años 70. No está bien disimular el hecho de que la represión ilegal y la técnica de desaparición de personas comenzaron antes del 24 de marzo de 1976. No está bien negar a las víctimas cuando son de un lado e inflarlas cuando son del otro. No está bien inventar cifras con propósitos efectistas.
Las generaciones que no vivimos los años 70 queremos conocer la historia de manera completa, integral, respetuosa, sin revanchismos, sin anteojeras ideológicas y sin conveniencias políticas y económicas que la ensucien y la distorsionen. Queremos ser libres de conocer nuestra historia. Es la única forma que existe de aprender del pasado y no repetirlo nunca más. Una sociedad que se aferra a la mentira no puede construir un futuro en libertad. Este 24 de marzo rompamos con el relato impuesto. Ni por dónde empezar. En primer lugar, bueno, equipara, digamos, la violencia armada o la lucha de las guerrillas en nuestra América con el terrorismo de Estado, ¿no? La primera operación maniquea. Y por otro lado menciona algo que también que lo decía Fernando recién, ¿no? Digamos, una discusión en torno a la violencia de los 60s y de los 70s en Argentina habría que remontarla a la proscripción del peronismo, si uno quiere, al bombardeo de la Plaza del 55, digo. Es una discusión interesantísima, digo, para dar, quizás no el 24 de marzo, para dar, digo, o también el 24 de marzo, digo, pero como lo decía Fernando, ¿no? Me parece, digo, hay muchos niveles de análisis, digo, articulados del modo más perverso en este discurso, porque por otro lado coloca la cuestión de la reparación del Estado respecto de los familiares desaparecidos como una cuestión meramente economicista y económica, como un aprovechamiento económico, dice en otro pasaje del video, digo, es siniestro este video, me parece, ¿no? Sí. Historia, bueno, no, creo que no habías visto, ¿no? Mira, vi muy poquito. Lamento, te pido disculpas. Porque no, vos sabés que me pasó, digamos, bueno, yo tengo 49 años, tengo más vida de María Sol, de mi identidad apropiada, que de Victoria. Entonces, digamos, no hay nada que me asombre. Sí, son muy burdos. Digo, si querés, el primer video estuvo un poco más producido, era un poco... golpeaba de otra forma. El del año pasado. El del año pasado. Golpeaba también largo, digamos, pero golpeaba de otra forma. Esto es burdo. No deja de doler, por supuesto, pero la verdad es que, digamos, este gobierno es un gobierno cruel. No, el video lo que hace, en definitiva, es intentar y provocar a partir de esta idea que tienen de que todo vale, ¿no? Todo vale. De repente, hace unos años, creo que fue el expresidente Macri, ¿no? El primero que habilitó la discusión sobre los 30.000, sí. Y después se fueron con lo pérfido. Lo pérfido. Vos fíjate de dónde aquel viene. El famoso encuentro televisivo entre lo pérfido y Martín Coa, ¿no? Absolutamente, digamos, la batalla cultural que ellos plantean y que el presidente, de hecho, planteó en algún encuentro internacional. Y lo que, digamos, lo que transmite este video, sí, claramente, es un ataque permanente a una memoria que pudimos construir, pero que además en el medio, durante todos estos años, hubo procesos de justicia. Digo, hace unos años vos podías plantear que en el caso de los bebés robados había niños que habíamos quedado huérfanos, tuvimos papás que nos criaron con amor. Bueno, después hubo un proceso de justicia y se comprobó que efectivamente en la Argentina hubo un plan sistemático de apropiación de bebés. Un Estado que definió y las Fuerzas Armadas qué iban a hacer con los hijos de aquellos militantes políticos. A mí me tocó escuchar las conversaciones de mi papá con sus subalternos explicándoles la necesidad de reencauzar esa genética para un proyecto de país, aprovechar esa genética y poder reencauzarla para un proyecto de país. Entonces, hay una verdad que algunos habitamos y después la justicia pudo condenar, ¿no? Y estos discursos y estas provocaciones, si solo se quedaran en el video, por supuesto, son molestas. Lo que pasa es que nosotros estamos resistiendo todos los días una embestida contra las políticas de derechos humanos, que son políticas de Estado, no los sitios de memoria. Los sitios de memoria prácticamente no tienen trabajadores. Los juicios necesitan de las pruebas que pueden aportar áreas que este gobierno disolvió. Claro. Entonces, los trabajadores y las trabajadoras del archivo, por ejemplo. De la CONADI, claro, del área de investigación de la CONADI. Y vos fíjate que ellos, el Ejecutivo, lo primero que hacen, y bien asume el año pasado, es ir a visitar a los genocidas al penal de Campo de Mayo. Ahí hay un cruce de información y un deseo de aquel 24 de marzo de ver si podía haber algún pronunciamiento que fuera en sintonía o de cara a un indulto. No fue posible, después fueron los legisladores a continuar, digamos. Entonces tenés al Poder Ejecutivo, tenés al Poder Legislativo, pero en el medio, ¿qué es lo que hicieron? Ellos entendieron que los juicios no se podían frenar.
pero sí la importancia de disolver las áreas que aportaban a la justicia. Entonces disuelven el área de investigación del Ministerio de Defensa, disuelven el área de investigación de la CONADI, disuelven el área de investigación de la CIDE. Entonces, vos fíjate cómo se trabaja para terminar o condicionar lo que es política de Estado que aporta al proceso de justicia. Lo cual demuestra que toda su pretensión de una memoria completa y de verdad es un absoluto disparate. Porque si vos disolvés los organismos y las agencias que están para proveer datos e investigar, entonces qué verdad podés construir. Por otro lado, a propósito de lo que estábamos hablando antes, de que la historia siempre supone una polémica y una batalla, nosotros hemos luchado, y muchos han luchado, para que alguien como Laje pueda hablar en libertad y pueda decir lo que piensa. La respuesta es una movilización como la de hoy, pero es cierto que alguien puede decir y opinar, y bueno, esto es parte de un régimen democrático. Te agrego un elemento de esto, agregado a otra arista, ¿no? Este muchacho tiene que responder todos los lazos que tuvo con los empresarios que hicieron el caso Libra. Bueno, pero es verdad, digo, porque la Fundación Faro, que la que preside, estuvo muy inmiscuida en esa cuestión. Y me parece que el video tiene muchas aristas, entre esas que él no es esto, es más que esto inclusive. Si uno lo escucha antes, digamos, en otros discursos, él tiene un discurso de un único demonio del otro lado, digamos, ¿no? Él estuvo educado por Nicolás Márquez, que es otro de los personajes que rodean a Milei. Biógrafo de Milei, ¿no? Biógrafo de Milei, mucho más directo, mucho menos que le molestaría, políticamente correcto, porque acá deja una nebulosa, sí, la violencia después siguió, habla de violencia en términos abstractos. Entonces me parece que hay algo ahí de limitarse para tratar de, como es la voz pública hecha con un video desde la Casa Rosada, para tratar de pelear cierto sentido común, que ciertas cosas todavía no la puede decir abiertamente. No puede volver, de todos los relatos que hubo de la dictadura, no puede volver al primero, que era la versión de Macera, digamos, ¿no? Del alegato de Macera y directamente ganamos la guerra, perdimos la política, etcétera, etcétera. Después tiene otra arista para mí interesante, conectada con lo que decíamos antes, que es reescribir la historia política en términos de luchas de aparatos por fuera de contexto. Lo decía Julián, el término ¿qué pasó antes del golpe del 76? Hay discusiones inclusive en las cuales, por ejemplo, el libro de Mario O'Donnell sobre Aramburu, el crimen que dividió el país. ¿Está bien? O hay crímenes previos que vienen dividiendo el país de hace mucho tiempo. Y segundo, reducir todo el proceso social de los años 70 a la acción de las organizaciones político-militares. Claro. Y me parece que eso es una operación para decir acá solo hubo una lucha de aparatos y no un proceso social mucho más profundo, que por eso tuvo la respuesta que tuvo, que no fue solamente militar, fue civil, fue eclesiástica y fue empresarial. Hay una responsabilidad empresaria que quienes lo estudiaron esto dijeron no es una complicidad, sino una responsabilidad, porque, no sé, en el Ingenio Concepción, en La Fronterita, en Acíndar, en Dálmines y en Astilleros Astarza, en Alpargatas, en Molino. ¿Estarían ahí los verdaderos jefes? No, ahí hubo acción común. De las patotas, de las fábricas, centros clandestinos en el caso de Acíndar, en el caso de Astilleros también, inteligencia común, pero recursos hay algo de comunes, los jefes que trae Juan, que viste, te devolví el fallido. Gracias, Sergio, sí, está bien, me lo merecía. No, pero te cierro con esto solamente, para ver cuál fue el carácter del golpe. Si uno mira eso y los resultados económicos, deuda, caída del salario, tiene un contexto. Se entiende un poco más. Claro. Sí, y quisiera volver, perdón, Julián, porque quiero que vayamos por más voces, voces del gobierno. Ahí escuchabas a Agustín Laje, que de algún modo representa la voz oficial. Hay una voz que es oficial, pero al mismo tiempo dentro del gobierno es disidente, que es la de Victoria Villarruel, pero que hoy, bueno, es una figura clave, ¿no? Porque es la representante de algún modo de lo que llamamos partido militar alguna vez, ¿no? Me voy a parar para leerlo porque es muy largo. Ustedes quieren que lea todo esto, lo voy a leer. No me gusta, prefiero leer cosas más lindas, pero voy por acá. Hoy recordamos una fecha que marca una época trágica para todos los argentinos.
Dice Victoria Villarruel, la interrupción del orden constitucional fogoneada por organizaciones armadas como Montoneros y el ERP, quienes agredieron con saña al gobierno democrático elegido por los argentinos. Quiero subrayar esto, ¿no? Las organizaciones armadas fogonearon la interrupción del orden constitucional. Los terroristas amnistiados en 1973 continuaron desafiando a la nación argentina, atacando unidades militares, asesinando civiles, poniendo bombas y pretendiendo partir nuestro país al focalizar el conflicto en Tucumán. La decisión de una presidente constitucional y sus fuerzas armadas impidieron que se completara el asesinato del 1.000.000 de personas prometido por el terrorismo marxista con el objetivo de instalar una dictadura interminable como la cubana. Aquí, una vez más, el respaldo o el rescate de Estela Martínez de Perón, ¿no? Continúo. El 24 de marzo de 1976 comenzó un gobierno de facto que se extendió hasta 1983. Todo esto hace casi 50 años. Absolutamente todo lo sucedido en ese periodo fue juzgado y castigado con una visión sesgada de la realidad de los hechos. Sin embargo, en estas largas décadas, la memoria ideologizada reemplazó a la historia, convirtió a los uniformados en los únicos responsables y a quienes integraron las organizaciones armadas terroristas en víctimas. En los últimos 25 años, sigue diciendo Victoria Villarruel, la vicepresidente, estuve con civiles indefensos sin ninguna asistencia del Estado, vi a hijos y nietos suicidarse ante la impunidad de Montoneros y el ERP, vi a familias de policías asesinados sobreviviendo en la pobreza mientras sus victimarios se enriquecían. Vi a funcionarios que habían sido miembros de estas orgas cobrando millonarias indemnizaciones. Vi lágrimas e impotencia ante una política estatal que a los civiles y militares asesinados los eliminó de las páginas de la historia porque su sola presencia denunciaba los delitos e injusticia. Casi 50 años después, seguimos en una sociedad partida, llena de antagonismos como el de los 70. Por eso, en este 24 de marzo, mis pensamientos son para las víctimas del terrorismo que siguen esperando que el Estado las incluya y repare. También pienso en quienes cumplieron órdenes con convicción de que sus actos eran en defensa de la patria y que siguen siendo perseguidos y mantenidos prisioneros durante muchos más años que los jefes que impartieron las órdenes y decidieron la estrategia. Y también pienso en aquellos, al final, ¿no?, que sufrieron abusos por parte del Estado. Aprendamos de nuestra historia, cerremos las heridas que siguen abiertas, empecemos a vivir el presente y construyamos un futuro para todos. Dice Victoria Villarruel, que tiene, para ilustrar el tuit, la famosa tapa de Clarín de la mañana, ¿no?, del golpe del 24 de marzo de 1976, que decía nuevo gobierno. Bueno, una de las elipsis más maravillosas de la historia del periodismo argentino, ¿no? Recién decía Victoria Montenegro respecto de el nivel burdo que tienen estos pronunciamientos, y porque habría que recordarle a la vicepresidenta que si hubo culpables en las organizaciones armadas, no pudieron ser juzgados porque están desaparecidos, simplemente. No pudieron ser juzgados porque no se pudo hacer justicia con esas personas porque están desaparecidos, y están desaparecidos porque hubo una represión clandestina. Es decir, el discurso de la vicepresidenta está igualando en principio lo que era un gobierno constitucional con un gobierno de facto, donde tres tipos se tomaron el poder y determinaron quién podía vivir y quién no podía vivir y quién desaparecía. También en este video del que veíamos un fragmento, ¿no? En este video que me tomé el trabajo de ver esos 20 minutos, digo, no aparecen cuestiones como, o palabras como, conceptos como terrorismo de Estado, no se habla de la apropiación de bebés, no se habla de los vuelos de la muerte, no se habla de la cuestión económica que trae Fernando, de la continuidad económica. Cuando se hace un contexto de América, es un contexto burdo, absolutamente falaz, sesgado, burdo, como decía Victoria recién, ¿no? Países y siglas. Exacto, absolutamente, ¿no? Digamos, el operativo Cóndor tampoco está. El operativo Cóndor tampoco está, ¿no? Absolutamente, ¿no? Hay un contexto de lo que pasaba en esa época. Yo la verdad es que no lo había leído el tuit de Victoria. Digo, y plantear esto, ¿no? En mi caso y el mío representa cientos de casos. Mi mamá tenía 18 años, mi papá tenía 20 años, yo tenía más o menos 2 semanas de vida. Ingreso una patota del ejército a casa, y a cargo de un coronel, Hermann Tetzlaff, y a partir de ese momento los tres desaparecemos.
Aparezco a los 25 años como la hija, como María Sol Tetzlaff, como hija de ese coronel del ejército. Y del mismo coronel que participó del jefe del operativo que nos secuestra a mis papás y a mí. Y muchos años después, mi apropiador me dice que mis papás mueren la noche que hubo un enfrentamiento. Mis papás eran del Ejército Revolucionario del Pueblo, él era del Ejército Argentino para mí, hubo un enfrentamiento, mis papás mueren, quedé huérfana y me criaron con amor, ¿no? Durante muchos años transité la teoría de los dos demonios. Hasta que el equipo argentino de antropología forense identifica los restos de mi papá en Colonia, Uruguay. Mi papá no murió la noche del operativo, a mi papá lo torturaron, le rompieron los huesos, lo castraron, lo ataron a un bloque de hormigón y lo tiraron vivo al Río de la Plata. Lo que plantea la vicepresidenta es que había personas que en su juramento a las fuerzas con convicción torturaban. Claro, y me que exigen, creían que lo hacían para servir a la patria. Entonces, ¿cómo salvas a la patria torturando a una persona, despojándola de toda humanidad, arrojándola al río, arrojando los vivos al río, robándose a su beba? En nombre del Estado argentino. En nombre del Estado argentino, robándose a su beba, formateándola para que nunca jamás pueda ser ella misma. Digo, y hasta el día de hoy, 49 años después, yo sigo buscando los restos de mi madre. Digo, y mi caso se replica por, lamentablemente, cientos o miles de hijos que buscan los restos de sus padres. Entonces uno no es revancha, no es odio. Hoy los represores que están, los pocos, porque la verdad son muy pocos los que están en la cárcel, la mayoría está con arresto domiciliario, tienen todas las garantías, todos los cuidados que mis padres no tuvieron. Y queremos que así sea, en respeto de la democracia. Tienen una deuda no con las víctimas, no solo con nosotros, porque a mí nadie me va a devolver los 25 años que estuve apropiada, la vida que no viví, no poder disfrutar de mi familia, de mis abuelos, crecer con la que debió ser mi vida. Ni me va a devolver a mis padres. La justicia lo que nos garantiza es que no vamos a repetir esta historia. Entonces la memoria es justamente este anticuerpo como sociedad. Nosotros venimos y decimos, todo este dolor que nos impusieron, nosotros lo ponemos, lo aportamos a esta sociedad para que nunca más le pase a nadie. Proceso de justicia para que lo que nos hicieron a nosotros no se lo hagan nunca más a nadie, ni a los que piensan distinto. Planteabas que está muy bien que se pueda, ¿no? Que se pueda pronunciar, sí, en sus redes sociales, pero no en representación del Estado, porque fue el Estado el que nos torturó, el que nos desapareció, fue el Estado el que se robó los niños. Hoy la voz del Estado es esta. Hoy el Estado no puede desconocer lo que el propio Estado hizo. Los funcionarios, yo circunstancialmente soy legisladora, estamos de paso. Pero el Estado hay que fortalecerlo, la democracia hay que fortalecerla, las instituciones hay que fortalecerlas. Entonces me parece que hay corrieron tanto el nivel de lo absurdo, entonces no importa si es verdad o no es verdad, no importa si uno está parado enfrente tuyo, tenés que explicar por qué tu nombre, por qué tu historia, por qué tu vida. Hay que ver si sos tan hija. Bueno, pero si tus papás eran militantes, bueno, algo de culpa había. Entonces yo tenía 13 días, 15 días. Recién fui persona cuando me bautizan en Campo de Mayo. Me lo dice mi apropiadora. Entonces, me sacan de mi casa, pasamos por Campo de Mayo, voy a la Brigada Femenina de San Martín, por la que pasamos más de 50 niños, 50 bebés. Me retiran de la Brigada Femenina de San Martín. Vayamos imaginando, poniendo en el mapita, como decía mi apropiador, todo este despliegue en un solo operativo. Me retiran de la Brigada Femenina de San Martín, le ofrecen las monjas, vos hablabas de la complicidad, le ofrecen las monjas de una congregación de Morón a mis apropiadores un varón rubio que iba más al tono con la pareja. Me lo cuenta mi apropiadora, un varón rubio de ojos claros que va más al tono con la pareja. Me sacan de la comisaría, mi mamá me dice, dejamos toda tu ropa, no queríamos nada que te recuerdo el pasado, te bautizamos en Campo de Mayo y te hicimos persona. De eso se trató la dictadura cívico-militar. Nosotros no éramos, nuestra sangre estaba maldita y sucia y no éramos personas hasta el momento en el que ellos nos tomaban y nos reencausaban. Pero hoy también hay personas que no son personas. Pablo, que gracias a Dios ahora está mejorando, le rompieron el cráneo. Y la primera respuesta de la responsable del operativo fue: no hay una persona herida peleando por su vida. Es militante. Es un militante. Sí. Es un militante, no es una persona, es un militante.
Estuvo presente en la marcha hoy, ahí estamos compartiendo la bandera que lo hizo presente, ¿no? Justicia por Pablo Grillo, hoy también estuvo allí en la plaza. Pablo Grillo, le mandamos un abrazo y esperamos que siga recuperándose. Escribió, También, ¿no? Escribió en un papel que colgó, familiar creo que colgó en las redes sociales, que le preguntaron si sabía por qué estaba, quién era y por qué estaba ahí. Y escribió Pablo 2 veces y abuela. Hablando de abuela, tenemos el discurso de Estela de Carlotto. En realidad no vamos a escuchar ahora el discurso, sino que vamos a escuchar un momento en el que Lautaro Maslin de C5N la entrevista y le pregunta justamente por el video que publicó hoy Casa Rosada. Escuchale, míralo. Que publicaron en Casa Rosada hablando de la verdad completa. No lo vi no lo vi, lo quisiera ver justamente. Hablan de verdad media, de grupos terroristas, de completar la verdad, de la teoría de un solo demonio. Bueno, los que hacen esto son mentirosos, malas personas y la verdad habría que juzgarlos y meterlos donde tienen que estar. Cuando mienten de cosas tan serias, creo que están cometiendo un delito muy severo para la sociedad que no entiende, capaz que cree en eso y entonces está en una Argentina que no es la cierta. Yo creo que nosotros tenemos que seguir en lo que podamos, por supuesto, somos respetuosos, pero también esperamos que nos respeten. El gobierno no nos respeta, el gobierno nos humilla, nos ofende y bueno, pero lo votaron. Entonces en esa cuestión hay que estar firmes de que cuando una persona, más que votar al país, está entregándolo, hay que ver qué pasa. ¿Hay diálogo con el gobierno? ¿Te sentarías con el presidente Javier Milei? No, ninguno. No hay diálogo y sí, me sentaría, porque con todos los presidentes hemos hablado. Es imposible. Y igual no nos iba a recibir, eso lo dijo él. Así que estamos muy mal. Bueno, quiero cerrar este primer tema de la noche de hoy en Comunistas, pidiéndoles a los 4 una pequeña reflexión un poco sobre esto, ¿no? Digo, ¿se puede debatir, se puede discutir con un gobierno negacionista? ¿Cualquier debate es posible? ¿Hay posiciones con las que es imposible debatir o hay que intentar hacerlo con todos? Para debatir es necesario un marco de referencia común. Tengo la impresión que este gobierno no provee tal marco. Lo que sí se puede es alzar la voz, luchar de manera pacífica, hacerse presente y demostrar con argumentos toda la falacia de esta argumentación. Yo veo difícil, coincido con Sergio, veo difícil el diálogo, básicamente porque no quieren dialogar, ¿no? Y me parece que si hay algún diálogo es como el que hubo hoy. Sí. Es decir, nosotros decimos esto y ustedes ponen ese video y nosotros decimos esto y a ver esto cómo sigue, que para mí fue una respuesta contundente. Y después me parece que sí hay un terreno de disputa ideológica, histórica, si se quiere, por la verdad histórica. Y yo vuelvo a insistir en este punto que es cuál fue el proceso social que llevó al golpe de Estado. Es que no es que de repente un grupo de militares se volvieron locos, entonces llegaron a la Casa Rosada y tomaron el poder, como tampoco explica este gobierno, como no lo explica ningún gobierno, sino que hubo un proceso social mucho más profundo, de agudización de las contradicciones sociales resuelta de esta manera y con responsables que fueron más allá de los propios militares. Los militares fueron el brazo ejecutor. Por eso la justicia, que juzgó a algunos jerarcas y a otros militares, se paró en las puertas de las fábricas o de las empresas. Casos excepcionales, el de Ford estuvo peleándose, pero generalmente en la puerta de las empresas se paró. Llegó hasta ahí. Llegó hasta ahí. Digamos, no, nunca entró. Cuando eran los beneficiarios finales, podríamos decir, de todo ese cambio del metabolismo social argentino post-dictadura, fue una clase social. Y los más golpeados, las organizaciones político-militares en 1975 estaban prácticamente diezmadas, y lo que hubo, pero vale repetirlo porque se vuelven a pasar estos videos, está estudiado, el 60-70% de los desaparecidos fueron empleados, o trabajadores o trabajadoras, o hijos de trabajadores o estudiantes. Por lo tanto, el golpe no tenía nada que ver con las organizaciones político-militares, lo digo así en general, sino que tenían que ver con una política reaccionaria de resetear el país que iba mucho más allá de eso. En todo caso, lo podían haber usado como excusa
Y lo previo al golpe tenía una expresión en las organizaciones político-militares, que efectivamente su accionar político-militar no es lo mismo que la del terrorismo de Estado, pero no era solo eso. O sea, desde el cordobazo, el rosariazo, el villazo, el mendozazo, para decir, hasta junio y julio del 75, había un proceso de insurgencia popular que contra eso vino el golpe. Contra eso vino el golpe. Y me parece que, bueno, esa sí es una pelea, porque esta gente ha corrido tanto. Años atrás discutíamos. Bueno, ¿y qué eran los 70? También, ¿a qué ideología? No matar a Oscar del Barco. Claro, digo, era como que... ejemplo, ¿no? Bueno, el debate de Oscar del Barco, por ejemplo, ese en debate, la revista ¿no? La Intemperie en Córdoba, Claro. sobre el no matarás, Claro, no sobre la matarás. violencia, Claro. se discutían esos términos. Ahora esto han corrido tanto a la derecha que todas esas discusiones nos terminan poniendo a la defensiva, que es el riesgo que yo veo, de ubicarnos solo como meras víctimas. Hay gente que ha sido víctima, Victoria lo es, y ha sido mucha otra gente más. Pero me parece que hay un debate político en esto, de la reivindicación política del militante, del combatiente, y cuando digo esto no digo el combatiente solamente armado, sino el combatiente de lo que tenía mucho la sociedad argentina, que en los años 70 eran un montón. Y hace un ratito, cuando comenzaba el programa, yo cité a Walter Benjamin, ¿no? Este filósofo judío alemán, ¿no? Que antes de morir, perseguido por el nazismo, escribe unas tesis de filosofía de la historia, ¿no? Que se conoce como tesis de filosofía de la historia. Y allí en una se pregunta, ¿qué significa conocer el pasado? Dice, conocer el pasado significa apropiarse de un recuerdo tal como fulgura en el instante de un peligro, ¿no? Apropiarse de ese recuerdo tal como fulgura en el instante de un peligro. Bueno, y ese peligro acecha tanto al pasado, tanto efectivamente a las memorias, ¿no? Digo, escuchamos a Victoria aquí, ¿no? Como precisamente a los herederos de esa memoria, tanto como al presente, ¿no? Me parece que lo que está en discusión también en parte es eso. Si se quieren efectivamente apropiar de la historia y reescribir la historia, aunque coincido con lo que decía Fernando y con lo que decía Sergio, digo, el pueblo argentino en su gran mayoría, digo, le da una respuesta contundente a estos intentos de apropiación, pero van por precisamente. Lo que por trajiste apuntar ese recién sentido. es importantísimo porque ese instante de peligro es la señal del trauma, de lo cual no queremos saber nada. Existe algo que se llama la pasión por la ignorancia, que es la pasión mayor de que padece el ser hablante. Y acercarnos allí, investigar y demás, corremos el riesgo de ese instante de peligro. ¿Por qué? Porque nos estamos acercando al trauma. El trauma de hoy de la sociedad argentina, sin duda, es el terrorismo de Estado que padecimos en esos años. Es decir, que no es fácil acercarnos allí, hay mucho dolor imposible de tramitar porque son desaparecidos, no son muertos, el duelo no es posible, pero está esta bienvenida recurso de juntarse, de abrazarse, como bien señalaba Victoria, porque el duelo tiene, o algo que hace las veces de duelo, tiene la característica de ser algo íntimo que se hace en público. Vos invitás a un velorio, pero es algo íntimo, pero lo compartís. Claro, confirmamos que estamos, ¿no? Que estamos acá. Estamos claro, acá y que estamos juntos. y estamos haciendo memoria. Claro. Victoria. Sí, vos preguntabas si se puede debatir, yo creo que no, es imposible porque además este gobierno tiene un mandato claro, ¿no? Todos entendemos que ni Milei ni Villarruel están en la Casa de Gobierno por mérito propio, ¿no? Hay enormes intereses detrás de lo que fue aquella elección, mucha impunidad, realmente me parece que todo un trabajo que todavía no terminamos de identificar, pero que claramente es obsceno, ¿no? Un poco de aquellos intereses que se fortalecieron después de la dictadura cívico-militar. Y vos sabés que a mí me pasa algo, cuando vos hablas con los chicos en las escuelas, ¿no? Y planteás la importancia de la memoria, de lo que pasó en la dictadura. Por supuesto están los 30.000, están los bebés robados, pero cuando le preguntás por qué pasó, por qué desaparecieron personas, ¿no? Y uno empieza a la inteligencia previa, bueno, a desarmar lo que había detrás de cada operativo. Y los chicos mayormente no saben responder por qué, ¿no? Bueno, porque se enfrentaban. Y ahí es donde justamente esto que
que se pierde justamente, se pierden estas lógicas de confundir todo el tiempo y de desordenar la historia, tiene que ver con el modelo económico de país que instalaron, no solo en la Argentina, sino en toda América Latina, ¿no? El Plan Cóndor y las empresas que se enriquecieron enormemente y que nunca rindieron cuentas de lo que hicieron en la época de la dictadura. Bueno, esos mismos intereses económicos financiaron la campaña de Milei y de Villarruel, y ellos claramente tienen un mandato desde el primer día. No podés discutir con quien no tiene un respeto mínimo, ni siquiera por la bandera argentina. Claro. Ni siquiera por la bandera argentina. No te hablan de la patria, no te hablan del pueblo. Juan José de San Martín. Bueno, no, además, íbamos a volver a eso en un ratito. Lo que pasa es que te llevan, lamentablemente, hay una cuestión en la que uno una vez puede reaccionar, un error. No, es adrede. Porque en definitiva tenés que discutir ahí abajo. Tenés que discutir lo obvio. Tenés que discutir cuestiones que deberían ya estar saldadas. Bueno, podés debatir con alguien que no tiene ninguna intención de debatir, no tiene intención de pensar. Sí, claro, tal vez hasta defienden, no, se llamaba Juan José. Yo creo que deben estar convencidos de que se llamaba Juan José. Bueno, si habría que ver la memoria completa. Y si no le cambian el nombre, lo construyen en las redes sociales, se instalan una nueva historia. Sí. Entonces me parece que en esa disputa estamos. Y yo creo que hay algo que sí a ellos los moviliza y que nunca terminan de entender, porque hoy conmemoramos una fecha muy trágica para la Argentina, pero hace un par de semanas, hace un mes y algo, las abuelas encontraron una nueva nieta. Entonces, si bien el Plan Cóndor se sucedió en toda América Latina, nosotros somos los únicos que fuimos capaces, con nuestros organismos de derechos humanos, de generar herramientas que al día de hoy siguen aportando al proceso de justicia. Entonces hay una cuestión y hay una hazaña particular con el proceso de memoria, verdad y justicia, y particularmente de esa resistencia que tenemos y que es un ejemplo en el mundo, que este gobierno ataca particularmente, me parece, y es justamente ahí donde uno tiene que repensar esto de, si querés, el trauma de nuestra sociedad, pero también la resistencia y el amor. Claro, ¿no? Se ha puesto en cuestión un montón de acciones que eran un orgullo argentino en el mundo, ¿no? Justamente el juicio de las juntas, claro, los juicios de memoria, bueno, todo lo que estás diciendo, ¿no? Todo, el equipo argentino de antropología forense, nuestro equipo argentino de antropología forense, hoy tuvimos estos días un encuentro con lideresas de América Latina, nuestro equipo ayuda a todos los países hermanos, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala, en Uruguay, en Chile. Nuestro equipo argentino de antropología forense identificó a nuestros soldados de Malvinas, identifica a las víctimas hoy, porque te dicen que los derechos humanos son del pasado. Pero estas herramientas que nosotros creamos hoy aportan a la lucha por los derechos humanos en la actualidad, quienes hoy están siendo vulnerados. Y eso es lo que también atacan con tanta fuerza. Tenemos, ¿no?, al presidente Javier Milei recordando al Libertador de América, o más o menos recordándolo. Esto resultó fundamental para alcanzar el éxito en la campaña libertadora del general don Juan José de San Martín. Esto resultó fundamental para alcanzar el éxito en la campaña libertadora del general don Juan José de San Martín. Bueno, ahí estaba, los granaderos, quietitos, igual. ¿Qué vas a lo tenía escrito, ¿no? Parece como el tipo lo estuviera leyendo. Los tipos lo están leyendo. Que le tendieron una trampa que le pusieron a Juan. Se perdió. En esa parte se perdió. Él no tuvo el voucher para ir a la escuela, pobre. Claro. No tuvo el voucher de la escuela. Bueno, hubo una respuesta más o menos inmediata y fue la de Cristina, que tuvo una aparición pública el sábado pasado. Una aparición que venía después justamente del anuncio de la administración de Estados Unidos que le prohibía el ingreso y por supuesto también tuvo palabras para Donald Trump. Pero escuchá lo que decía sobre este fallido furcio. ¿Cómo definirlo? ¿Fallido, furcio, lo del presidente? Ahora me decís, escuchemos primero a Cristina. Acerca de por qué es necesario discutir, por qué es necesario replantear la educación, por qué es necesario hacer este primer Congreso Nacional de Educación. Creo que el hecho de tener un presidente que no sabe cómo se llama San Martín y que ayer lo llamó Juan José de San Martín ya justifica la realización de un Congreso Nacional de Educación. Sin lugar a dudas. Casi muero de espanto. Casi muero de espanto. Para colmo con los granaderos. Yo no sé cómo no se cayó algún granadero cuando escuchó eso. Fue con motivo de conmemorar el aniversario, un nuevo aniversario de la creación del cuerpo del Regimiento de Granaderos a Caballo, emblema, insigne
del Ejército de Liberación Nacional, cuando el Ejército era de Liberación Nacional, porque hubo un Ejército de Liberación Nacional. Ahora sí, Sergio. Sí. Concederle a Javier Milei la posibilidad de generar un producto del inconsciente creo que sería, como decía Borges, una metáfora arriesgada. Me parece que es simplemente ignorancia brutal. Sí. Pero también hay algo ahí que no es casual que se equivoque con San Martín, porque San Martín se monta al dispositivo de nuestros próceres a partir de operaciones políticas, entre ellos el general Perón. Durante su presidencia, su primera presidencia, 1950, es el año de justa, libre y soberana. El año que se rememoran algunas grandes conquistas de esos años y se coloca San Martín dentro de ese panteón. Digo, estaría mucho más cómodo. Seguro que el de Roca no se lo con Roca seguro que con Roca Milei no se confunde. Seguro, bueno, con Alberti lo tiene como gran prócer, O sea, ¿no? le habrá dicho Juan Domingo San Martín. Yo le hubiera dicho Juan Domingo San Martín. Está ahí, totalmente. Si me puedo Está el sumar antiperonismo. A esta impunidad que tenemos para girarnos de analizar un error de Milei. Pero a mí me da la impresión, lo conversaba hace poco con Pablo Semán, que ha estudiado mucho el tema de las derechas, ¿no? A mí me da la impresión que, y tiene que ver con este error, el modelo que tiene Milei internacionalmente, como fue Thatcher en su momento, que es en quien se referencia, como es Donald Trump ahora en los Estados Unidos. Recordemos que dijo que es admirador de Margaret Thatcher. Muy admirador de Margaret Thatcher. Pero Thatcher tenía algo más orgánico con la sociedad inglesa, de su memoria del imperio, de su recuerdo de que ella venía de una clase media baja y apelaba a determinados valores nacionales que eran parte de la sociedad inglesa. Trump, en un sentido, interpela a parte de la sociedad norteamericana, que es como es complejísima, no lo vamos a discutir acá. Y a mí me da la impresión que la derecha esta de Milei es mucho más foránea, inclusive. Y que tiene que ver con estos errores. O sea, le cuesta reivindicar alguna tradición nacional, de la que sea, ¿no? Te hablaba en un momento de la Argentina, potencia oligárquica, del país agroexportador, etcétera. Pero me da la impresión de que es tan inorgánico y en eso veo una debilidad, porque en eso vi una fortaleza de Thatcher. Thatcher triunfó en su proyecto político, lamentablemente, económico-político. Y diseñó el mundo, junto con Reagan, rediseñaron el mundo reaccionariamente. A mí me da la impresión que una de las fragilidades de Milei, y que quizás, capaz que es una interpretación libre, se expresa en estas cosas, es que no es parte orgánica de ninguna tradición nacional argentina, creo yo, ¿no? Y que viene con esas teorías, la escuela austríaca. Si él cree que lo votaron por la escuela austríaca, el 56% que lo votó, digamos, tiene un problema, ¿no? Pero bueno. Interpretaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa, tenemos mucho más que hablar, tenemos más cortes de Cristina el sábado allí en la Facultad de Ciencias Sociales, tenemos archivos históricos muy interesantes y tenemos también para debatir qué hay detrás de esta decisión del gobierno de la desclasificación de archivos del accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura. Quédate ahí que ya seguimos en vivo con Comunistas en la pantalla de Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. ¿Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans? Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas, me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Llegaron las nuevas galletitas Kofler.
rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. 1, 2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, Nada mejor que Harpic. ¿Te sentís con poca energía? ¿Te despertás cansado y te cuesta moverte durante el día? ¿Te gustaría verte y sentirte más joven? Ahora podés con el nuevo Hurricane Juicer. La forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Solo poné la fruta y con un solo toque la acción giratoria de alta potencia de Hurricane hace jugo 100% fresco, lleno de vitaminas, minerales y nutrientes. Súper compacto, ocupa el espacio de una taza de café en tu mesada. El secreto, el cono de extracción de alta potencia de Hurricane que gira 500 revoluciones por minuto. Así que no importa qué fruta sea, obtenés jugo 100% puro. Olvídate de exprimir y colar, con Hurricane es fácil. Solo agrega la fruta y presiona. Ahora podés tener limonada fresca en segundos o jugo de manzana casero para la familia. Tomar jugo cada día nos da la energía que precisamos. También es ideal para aderezos riquísimos, marinadas, cócteles y más. Es apto para lavavajillas y se guarda muy fácil. Solo agrega la fruta, presiona y listo. Los jugos naturales más ricos en segundos. Podés obtener tu Hurricane Juicer a un increíble precio de presentación llamando ahora. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Con el nuevo Hurricane Juicer, la forma más rápida, fácil y saludable de obtener jugo fresco en segundos. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. ¡Llama ya! Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Aquí estamos de nuevo, son las 21:30, estamos en vivo en la pantalla de Bravo TV, hacemos Comunistas, la mesa de debate, análisis y reflexión sobre la actualidad, y te contábamos que hoy más temprano, a través de su vocero Manuel Adorni, el gobierno nacional anunció que ordenaba la desclasificación de toda la documentación vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura, y señala también Adorni, bueno, al accionar de las Fuerzas Armadas también en otros momentos históricos. Vamos a compartir algo de lo que decía el vocero presidencial. Hoy, 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Como ustedes saben, el gobierno del presidente Milei tiene un compromiso inclaudicable con los derechos humanos. Y contar la historia completa es una tarea crucial en este camino. Por eso, el presidente instruyó la desclasificación total
de toda la información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el periodo 1976-1983, así como toda otra documentación producida en otro periodo, pero sí relacionada con el accionar de las fuerzas. Esta decisión responde al cumplimiento del Decreto 4 del año 2010, que, si bien se dictó hace ya 15 años, nunca fue implementado completamente. Esto implica el traspaso absoluto de estos archivos en manos de la CIDE, la Secretaría de Inteligencia del Estado, a la órbita del Archivo General de la Nación, organismo encargado de la conservación y consulta de documentos históricos. Durante décadas, los archivos en manos de la CIDE permanecieron en las sombras y solo los gobiernos de turno tuvieron acceso a esta información secreta. A pesar de eslóganes vacíos sobre su compromiso con la verdad, la memoria y la justicia, estos documentos fueron utilizados como un botín de guerra, vaya a saber uno con qué objetivo. De esta manera, y por decisión del presidente Milei, los archivos relacionados al accionar de la última dictadura militar pasarán a estar al servicio de la memoria y no de la manipulación política. Esta iniciativa puede resultar novedosa para la Argentina, pero no lo es a nivel mundial. En muchos países del mundo ya se ha avanzado en procesos de desclasificación. Por ejemplo, en Estados Unidos recientemente se han liberado documentos sobre operaciones encubiertas, crímenes de guerra y asesinatos políticos de figuras claves, como por ejemplo John Fitzgerald Kennedy. Bueno, ahí tenías parte de lo que decía hoy Adorni. ¿Cómo interpretar esta decisión del gobierno? En principio, digo, que haya acceso a información que estuvo vedada hasta el momento parece una buena noticia, pero... Sí, yo no tengo mucha información más que lo que trascendió. Lo que no entiendo es por qué la CIDE, porque por ejemplo, cada fuerza tiene su archivo. Nosotros teníamos parte del proceso de justicia y esta área que disolvieron, que era importantísima para los juicios, tenía que ver con el trabajo sobre los archivos del Ministerio de Defensa, de las tres fuerzas, ¿no? El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. De hecho, se habían formado equipos especializados en poder identificar parte del código, de la forma de comunicarse dentro de cada una de las fuerzas, y eso permitió, te pongo un ejemplo, ¿no? Que un represor que estaba siendo investigado por haber entregado una beba para la apropiación, poder vincularlo a la ex-ESMA, ¿no? A la ESMA en esa época. Si vos ibas al expediente del represor, el represor durante ese tiempo estaba en otra provincia. Su expediente lo ubicaba en otra provincia, por lo tanto la justicia a partir del expediente no tenía ninguna posibilidad de probar su participación en el hecho. ¿Qué pasa? Este equipo empieza a trabajar con todos los que sí estaban imputados, que se los había ubicado en Capucho, en Capuchita, identifican en una cantidad de documentación una firma administrativa, te digo, por ejemplo, firmó unas vacaciones o una cuestión administrativa de la compra de determinado material en la fecha en la cual se da la apropiación. Por lo tanto, vos tenías los archivos, los expedientes, pero sin el equipo que puede interpretarlo no te servía. Cuando el equipo se pone a trabajar, identifica que este represor efectivamente por otros expedientes estaba en la ESMA, fue condenado a cadena perpetua. Claro. Digo, eso es lo que nosotros teníamos, pero ¿qué pasa? Digo, al menos lo que escucho es que la CIDE va a pasar al archivo lo relacionado al accionar de la dictadura, pero los archivos que son de la CIDE, porque la CIDE no tiene los archivos de las Fuerzas Armadas. O sea, hay archivos que permanecen clasificados y que... Las Fuerzas Armadas, por supuesto. Claro. Nosotros, durante los años del gobierno de Néstor y particularmente de Cristina, se desclasificaron muchos archivos. Por supuesto que no todos, de hecho fueron apareciendo... yo entiendo que hay una alusión ahí que no es inocente de parte de Adorni a el decreto de 2010 que él dice nunca fue llevado a la práctica totalmente, ¿no? Claro. No dice que no fue llevado a la práctica. Totalmente, claro. Pero ¿a qué está apuntando cuando dice eso? Creo que la clave está ahí. Mira, los trabajadores de los centros de memoria denuncian, entre otras cosas,
que en el Archivo Nacional de la Memoria ahora lo dirige una persona que se llama Natalia Oriolo, que es experta en criptomonedas, mientras echaron a todas las personas que podían hacer el trabajo del que habla Victoria. Lo bien que les hubiera venido una experta en criptomonedas en otro lugar. En otro área, no en esta. Efectivamente. Mi impresión también, salíamos para la marcha, lo conversé con Miriam Bregman, que tiene alguna experiencia en los juicios, me dice, mira, lo leí también al pasar, me da la impresión, y eso es lo que expuso públicamente, que van a tirar una documentación hacia el voleo y no un trabajo sistemático de desclasificación de archivos, que es un reclamo histórico de los organismos de derechos humanos desde siempre, que debería haberlo hecho mucho más el Estado argentino, transparentemente y con personas idóneas, con las víctimas, con profesionales, etcétera. Y me da la impresión que es un poco el método de este gobierno, que es agarrar una demanda que surge o que estuvo histórica y decirle, lo vamos a hacer nosotros. Si uno lo sigue escuchando a Adorni, lo que dice después, que en realidad el gobierno va a dictaminar que en un caso de un militar... Ahora lo vamos a escuchar, Claro, bueno, que en ese caso Viola, atacado por el ERP, dice que en ese caso lo va a declarar como un delito de lesa humanidad. ¿Querés que lo escuchemos? Bueno, escuchémoslo. Escuchémoslo, por favor, porque tenemos ese fragmento también de las declaraciones del vocero presidencial. Adelante. De contar la historia completa, se reconocerá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el atentado del Ejército Revolucionario del Pueblo, más conocido como ERP, a la familia del capitán Humberto Viola fue un crimen de lesa humanidad. En este atroz atentado, ocurrido el 1 de diciembre de 1974 en Tucumán, un grupo de guerrilleros, con escopetas y ametralladoras en mano, interceptaron el auto en el que el capitán viajaba con su familia. Su esposa, María Cristina Picón, embarazada de 5 meses, y sus 2 hijas, María Fernanda, de 5 años, y María Cristina, de tan solo 3 años. Después de una corta balacera, su hija menor, María Cristina, fue asesinada. El capitán Viola, gravemente herido, intentó correr en la dirección opuesta al vehículo para salvaguardar al resto de su familia y fue asesinado por la espalda de un disparo en la cabeza. Su hija mayor, María Fernanda, resultó herida también de un disparo en la cabeza. Estuvo en coma 4 meses y sufrió 8 operaciones, pero logró sobrevivir. Su esposa, que afortunadamente salió ilesa del atentado, falleció en el año 2021 después de pasar el resto de sus días bregando por justicia, dado que tuvo que ver cómo los asesinos de su hija y su esposo, de apellidos Núñez, Carrizo, Paz y Emperador, fueron liberados hacia finales de la década del 80. Siguiendo la... Ahí estaba, ¿no? El caso del capitán Viola, en el que entra con mucho detalle hoy Manuel Adorni. Claro, sí, quería incorporar este fragmento porque hecho con ese sesgo, lo anterior, porque uno dice, bueno, van a abrir los archivos, pero hecho de esa mirada y con el otro video del AGE, evidentemente es como para desconfiar muchísimo de que van a hacer una apertura transparente y que sin embargo van a tirar documentos al voleo sin el personal idóneo aparte, ¿no? Pero bueno, todavía está abierto, digamos. Me da la impresión que fue como tirar noticias y noticias el 24 de marzo cuando se esperaban lo que después pasó, ¿no? Las imágenes que estamos compartiendo son justamente del capitán Viola y su familia, ¿no? Bien, es, como se dice, una noticia en desarrollo, ¿no? Todavía no sabemos qué es lo que viene detrás de esto, pero uno intuye algún tipo de jugada, ¿no? Sí, y la vocación que tienen por establecer que ese hecho es un crimen de lesa humanidad. Que digamos, que la justicia. no un gobierno, no un gobierno de turno. Digo, y tratados internacionales. Y tratados ¿no? internacionales, y exactamente, van en el sentido contrario. Son los herederos de Patricia, de cómo la llamaba Cecilia Pando, iba a decir Patricia Bullrich. Digo, son los herederos de Cecilia Pando. Digo, un personaje que en una época parecía casi como una rémora del pasado y ahora con un discurso más sofisticado, digo, se montan sobre ese dispositivo. Hay algo interesante que quería comentar, porque Adorni trae la cuestión de que en Estados Unidos se está practicando esta cuestión de desclasificar documentos, y hay un documento del año 78 en el Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University que revela que los militares argentinos, hay documentos de militares argentinos que afirmaban que en ese año ya había 22.000 desaparecidos. Sería interesante que desclasificaran eso para limpiar un poquito este asunto de la cantidad de la cifra. Eso no lo leyó Laje, parece. Parece que no lo leyó Nota Laje. del izquierdista Alconada Montt, hay algo que quiero en La decir. Nación. Hay algo que quiero decir. La cifra de 30.000 es una cifra abierta, como
Bien como ha bien dicho decía Martín Cobán, es Claro. una cifra abierta, ¿por qué? Porque hay desaparecidos. Entonces no nos interesa a nosotros la contabilidad, nos interesa la cuestión de que hay desaparecidos y que el Estado es el que tiene que dar la razón y qué pasó con esos desaparecidos. Déjame completarte, me parece buena la nota que traes. Yo lo leí en una nota del CONADAMON del año 2006. Sí, exactamente. Del año 2006. Sí, ha circulado en el día de hoy Claro, también. los militares argentinos le informaban a la DINA, que era el Servicio de Inteligencia chilenos, qué trabajo sucio estaban haciendo en la Argentina. Y le dicen, ya llevamos 22.000. Faltaban 4 años de dictadura todavía, ¿no? Bueno, entre muchas otras pruebas, además del número no simbólico, sino de postulado ante el ocultamiento del Estado, ¿no? Obviamente. Tenemos un poco de archivo histórico, tal vez recuerdes al capitán Silingo relatando su participación en los vuelos de la muerte. Y si no lo recordás, te lo ofrecemos. La Armada Argentina decidió que los prisioneros que tenía en la Escuela de Mecánica fueran eliminados arrojándolos al mar desde aviones navales. Todos los miércoles se hacía un vuelo y se designaba en forma rotativa distintos oficiales para hacerse cargo de esos vuelos, de forma tal de que la mayor cantidad posible de integrantes de la Armada pasaran por ellos. Los que el día martes, o sea el día anterior, se los designaba para morir, eran llevados al aeropuerto de la Ciudad de Buenos Aires, al aeroparque, dormidos o semidormidos mediante una leve dosis de un somnífero y engañados, haciéndoles creer que iban a ser llevados a una prisión del sur. Una vez en vuelo se les daba una segunda dosis muy poderosa, quedaban totalmente dormidos, se los desvestía y cuando el comandante de la aeronave daba la orden, que ya estaba informando que estábamos en una zona de mar adentro, se los arrojaba al mar uno por uno. La Armada Argentina instrumentó ese sistema de la misma forma que los nazis en su momento crearon las cámaras de gas. La Armada Argentina creó ese método y ese método es el que usamos para eliminar alrededor de 4.000 personas, más o menos lo que yo estimo, de la Escuela de Mecánica. ¿Y usted participó? Y yo participé en 2 vuelos y soy responsable de 13 personas en el primero y 17 en el segundo. Bueno, para Victoria Villarruel, Silingo sería un efectivo de las Fuerzas Armadas que estaba cumpliendo, obedeciendo órdenes, creyendo que eso era por el bien de la patria, ¿no? Sí. Sí, y acá también lo que está en discusión, porque apareció la palabra simbólica, ¿no? Desde el punto de vista simbólico también está en discusión el límite frente al horror o la naturalización del horror, algo que traía Sergio también la semana pasada a propósito de la crueldad, ¿no? Cuando se empieza a naturalizar el horror, cuando se empieza a naturalizar eso que Zaffaroni llama un genocidio por goteo, ¿no? Digamos, excluidos, personas que no tienen rostro, personas a las que se las priva de educación, se las condena a una salud pésima, etcétera, etcétera. Digo, también esto es parte de un dispositivo desde el punto de vista económico, pero que en democracia, mientras el gobierno va, persiguiendo la protesta social, estigmatizando la militancia, también se intenta naturalizar el horror cotidiano, que tiene que ver con esto también. Hay una banalización del mal, ¿no? Porque desde que comenzaron a cuestionar las cifras, ya directamente este posicionamiento del gobierno nacional que ataca todo el tiempo la memoria de personas que no están, que no tienen voz, que no tienen ni siquiera cuerpo para defenderse, también se instala o crece permanentemente el discurso de odio, ¿no? Los discursos de odio con mucha fuerza, la anulación del otro. Yo, en mi otra vida, me pasó, yo tardé desde que me encuentran las abuelas prácticamente casi 7 años en poder decir mi nombre, porque realmente para mí no había vida del otro lado. Éramos nosotros los buenos, mi papá, un soldado de la patria, papá había entrado en guerra para ganar la paz, en eso nos criamos. Pero del otro lado no había un otro que pensaba distinto, era una otredad. Era como una pared. Del otro lado era una gran mancha, ¿no? Estaban
estaba la política, estaban las madres, las abuelas, todo lo que era distinto a nosotros estaba del otro lado. Entonces, perdón, la política aparte está de un lado solo, ¿no? Es como claro. que Del otro lado. Claro, existe la política, existe lo apolítico, ¿no? El bien, digamos, Claro. supuestamente lo nuestro no era político, supuestamente los asados de Germán con todos sus subalternos, chicos muy jovencitos, no contando con detalles, la inteligencia previa a los operativos, el desarrollo del operativo, el tormento, las violaciones, digo, yo era una niña, pero tengo mucha memoria, lo escuchaba, y eso estaba bien, eso era lo bueno. Del otro lado estaba el otro, era lo otro, ¿no? Entonces cuando a mí me encuentran las abuelas, cuando la justicia me confirma mi identidad, lo primero que yo sentí era que mi sangre estaba sucia. Yo tenía mucha vergüenza de salir del juzgado y decirle a mi marido, al papá de mis nenes, que yo era hija de la subversión. Claro. Digo, entonces, después tardé 7 años en entender que había subversivos y después que tenía nombre, pero siempre mamá y papá como el bien puesto en Tetraf, hasta que la verdad por fin me permitió entender que el bien estaba en otro lugar, que en el tormento y en el cuartel lo que sucedía era atroz, y ahí poder definir que nunca más íbamos a poner en valor tanta crueldad, ¿no? Entonces, hoy nuevamente pasa esto, y me parece que es imperceptible, porque antes vos los veías, digo, yo a veces discuto y te dicen, bueno, pero no es tan así, claro, es cierto, no bajan del Falcon, Claro. No te pintan la puerta de tu casa, pero hoy te atacan desde las redes sociales, te estigmatizan, Perdóname, te hacen víctima de... han atacado la casa de una docente universitaria hace muy pocos días, es ¿no? tremendo, entonces todo se puede, todo se puede, entonces hay que ver si esta historia es tan así, ¿no? Que en definitiva es lo que este gobierno quiere instalar, hay que ver si son 30.000, Hubo una más, frase menos. decisiva en aquellos años que instalada en el sentido común permitió y habilitó toda esa crueldad, que fue el algo habrán hecho. Claro. Y que sumó al entorno de familiares y amigos de un desaparecido en el aislamiento, en la soledad y en la vergüenza. Fue parte de toda una construcción de un sentido común aliado al terrorismo de Estado. Y en esto hay una suerte de aprendizaje que debemos tomar, porque efectivamente la historia de la humanidad ilustra de que por momentos las sociedades caen en esta suerte de locura cruel. Vos sabés que yo tengo sentimientos encontrados cuando veo estos videos, ¿no? Porque, bueno, seguramente para muchas víctimas es un tema, ¿no? O sea, pero a la vez siento como que uno dice, bueno, lo escucha todo ese discurso largo que hace Laje y pone este video y se terminó la discusión. No, todo lo otro son palabras, porque esto es una confesión. Sí, claro. Me pasó con la película argentina 1985, el testimonio de Adriana Calvo, entonces era como que, y la fue a ver mucha gente. Y esto coincidente con lo que percibí hoy, me pareció, que había muchos jóvenes chicos, adolescentes, secundarios, porque hace 1 año y medio que estamos discutiendo si se ganaron los corazones y las almas de los jóvenes y que los jóvenes son los más fuertes. Eso está cambiando en las encuestas en términos numéricos, digo, ¿no? Pero me parece que hoy también, entonces a veces también sirve que se vuelvan estas cosas, esta memoria, aunque vuelva de esta manera tan tremenda en un sentido, para nada. Me reconforta un poco lo que decís, porque hablábamos fuera de aire, en realidad con Victoria, de bueno, lo viejitas que están las madres, las abuelas, y bueno, si funciona o está presente ese recambio generacional, ¿no? La presencia de chicos en la manifestación de hoy es esperanzadora en ese sentido. Quiero que revisemos un archivo histórico que todos conocemos, pero que vale la pena que veamos una vez más hoy, y les voy a pedir una pequeña reflexión final a mis 4 camaradas de esta noche. Escuchá el juicio de las juntas y ese alegato final. Jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Bueno, les agradezco a los 4 que hayan estado hoy aquí. Les pido unas palabras de cierre para el programa de hoy de Comunistas, camaradas. Fernando, siempre empezamos por la izquierda. Sí, no, me parece que tuvo una respuesta contundente en la calle, la narrativa del gobierno. No creo que el discurso de Estado sea
es performativo, pero no creo que sea parte del promedio de la sociedad, que la sociedad es otra cosa, que está cambiando en un sentido contrario a eso, y bueno, pero bueno, obviamente que sigue abierto, ¿no? Sergio. Bien, creo que hoy se dio cita uno de los mejores episodios de que puede producir la comunidad argentina, en paz, bregando por la vida, buscando justicia, memoria, verdad. Es lo mejor que podemos producir. Y este último video de Estracera, diciendo nunca más, el nunca más es una frase que convoca a la lucha, no es que la crueldad se terminó. Somos sujetos que a veces cometemos hechos terribles por omisión o por acción. Por lo tanto, debemos preservar la paz para que ese nunca más sea una fórmula de lucha. Julián. Sí, creo que nuestro pueblo de ningún modo naturaliza el horror, de ningún modo naturaliza las políticas negacionistas, y hoy una vez más demostró en esa diversidad y en la lucha que los anticuerpos por una democracia más justa están presentes, creo. Victoria, bueno, primero agradecerte que hayas estado con nosotros hoy y ahora sí te escuchamos. Gracias por invitarme y sí, hoy la verdad que este 24 fue particularmente especial y lo que se vivió en las calles fue el pueblo abrazando, llevando la bandera de los 30.000 y encontrándose con esas máximas referentes de la resistencia, de la lucha, pero también del amor. Creo que a toda esta crueldad, todo este odio, toda esta violencia a la que nos invitan todos los días, nosotros podemos responder con trabajo sostenido, como nos enseñan las abuelas y las madres, pero también con amor. Yo creo que el amor vence, yo estoy convencida de eso. Gracias, Victoria. No, gracias a los cuatro por haber estado esta noche en Comunistas. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV después de esta pequeña pausa. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿Qué hacen tus manos por tu familia cada día? Nos llevan, nos traen, nos alimentan y cuidan de quienes más amamos. Hacé algo por ellas también. Espadol es el único jabón con el poder antibacterial de Espadol que protege tus manos y a tu familia. Recomendado por la Sociedad Argentina de Medicina. Porque solo Espadol es Espadol. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. El que no es tímido ni a palos. La que no se queda en el fueguito. El orgulloso de lo suyo. Y las que se animan al show sin autotune. ¿Y vos? ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Las casas usan diferentes perfumes. Eligen oler a café en la mañana, a veces a ropa recién lavada y otras a madera. Pero cuando quieren oler a limpio, eligen Prosenex. Sentí el perfume de la limpieza. Prosenex, limpieza que se siente. Córdoba es cada vez más fácil de llegar. Muy fácil de recorrer y disfrutar. Pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba. Disfrutamos fácil. Buenas. Buenas. ¿Tiene las nuevas Mogul Hairy Beans? ¿La qué? Las Billie Jeans. Crujientes por fuera, blanditas por dentro. 5 sabores. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. ¿Jelly Beans? Jelly Beans. Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Jelly Beans. Pedila
Pedílas como quieras, pero probar. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¡Vuelven las clases! Vuelven las manchas. ¡Vuelve la diversión! Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Llegaron las nuevas galletitas Kofler. Rellenas con el sabor único de Bonobón y el más delicioso chocolate Kofler. Tentate con lo último en galletitas. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, nada mejor que Harpic. Bien, aquí estamos para despedirnos ya del Comunistas de hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado. Faltan 3 minutos para las 10 de la noche y ya está todo el equipo de QR preparándose. Está Pablo Caruso allí en el estudio de al lado. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Buenas noches. Hola, Juan. Buenas noches. Me alegra escucharte muy bien. Y qué día, qué jornada especial. Vos sabés que estaba prestando atención a los relatos que ustedes compartieron. El de Victoria Montenegro, el de Silingo, después, por supuesto, parte de una misma realidad, y pensaba qué valor tiene recuperar esos testimonios, por más que algunas generaciones los conocemos, quizá integrantes de una misma generación que convivió con eso, no lo había escuchado, pero qué importante para poder ubicar nuevamente cada 24 de marzo qué es lo que pasó, ¿no? Totalmente. Bueno, un poco también aludía a eso, Victoria. O sea, la memoria es un trabajo también, ¿no? Digo, sostener la memoria colectiva es un trabajo. Entonces, estos archivos que tal vez nosotros vimos muchas veces deben ser repetidos. Sí. Tenemos que seguir poniéndolos en pantalla, tenemos que seguir invitando a que sean vistos, a que sean escuchados, porque la verdad es que, como dice Mirta, el público se renueva también, pero ¿no? Totalmente. Quizá dimos por sentadas algunas cosas que no habría que haberlo hecho, o quizá en algún momento empezamos a hablar sobre, ahora en un ratito, en la apertura de QR, voy a hablar con qué dialoga cada 24 de marzo de cada año distinto, ¿no? Y por supuesto está vinculado con las cosas de su presente. Pero, sin embargo, este es el origen. Estos relatos son sobre lo que después se construyó la política de memoria, verdad y justicia. Me pareció muy valioso que se tomaran el tiempo para hacerlo, Juan. Totalmente. Bueno, yo creo que valió la pena. Me voy contento del programa de hoy y también ilusionado por este dato que compartía Victoria y, bueno, mis compañeros de mesa que estuvieron en la plaza. La presencia de jóvenes, ¿no? La presencia de muchos chicos marchando junto a ancianos, junto a gente de nuestra edad. Bueno, un cruce generacional muy interesante. Sumamente interesante, porque además nos invita a pensar que la juventud no está en un lugar determinado, ¿no? Que la juventud está aquí, que la juventud puede estar pensando algunas cosas de otra manera, pero la juventud no es un partido perdido, ni muchísimo menos. Y es diversa, ¿no? Digo, es diversa, la verdad que sí. es muy diversa, por suerte. Pero a veces nos quieren hacer creer otra cosa, ¿viste? Sí, como y que tiene dueño, ¿no? Sí, o como que algunas cosas ya está, era de gente de otro tiempo, pero que ahora la realidad se puede pintar de otra manera. Bueno, ahí está esa complejidad, me gustó lo que dijiste. Es diversa y es compleja, y bueno, y en el vínculo intergeneracional esa complejidad hay que abordarla, hay que pensar las maneras de hacerlo para no olvidar, para poner siempre sobre la mesa qué fue lo que ocurrió. Las diferencias entre los delitos de las organizaciones guerrilleras y el terrorismo de Estado y los delitos de lesa humanidad. Parece que hay que seguir hablando de eso como si, bueno, como vos decís, con los públicos que se renuevan. Totalmente, digo, y esta idea de que, bueno, tenemos que fijarnos qué cosas estamos presuponiendo, qué cosas estamos dando por sabidas, ¿no? Tal vez hay que retroceder unos pasos y volver a contar lo que ya fue contado otras veces, ¿no? Volver a cantar la misma canción. Me quedo, Juan, con lo que decía Fer Rosso. Vos le preguntabas por el tema de la desclasificación de archivos.
Y vos decías, noticia en desarrollo. Sí, porque primero es el mismo gobierno que produjo el video como el 24 de marzo anterior, tratando de provocar. Pero por otra parte, se tratará de una desclasificación necesaria que vienen reclamando los